Llamó a la policía por mí, por pescar. Aparentemente, lanzar una línea en un lago ahora cuenta como actividad sospechosa si alguien con un portapapeles decide que no perteneces. Un minuto, estoy disfrutando la paz. Al siguiente, me acusan de acechar cerca de niños y amenazar a la comunidad, todo mientras sentado en tierra pensé que era mía. Spoiler, no lo es. Lo que siguió fueron avisos de violación falsos, un equipo de patrulla casera, y alguien que dirigía la JOA como si fuera una operación militar privada. ¿Alguna vez has tratado con alguien tan fuerte y tan mal que hizo que tú te se enfriara? Deja tu libro de ciudad o tu momento más loco de JOA en los comentarios, esta historia se espiral rápidamente. Y créeme, cuando la realidad la golpeó más duro que una trucha en una línea seca. Abróchense el cinturón. Este tiene mordedura. Todo el lío comenzó en una tranquila mañana dominical a principios de marzo. He estado viviendo en la vieja cabaña de mi abuelo durante unos 4 meses, desde que heredé la propiedad después de que él murió. Como ingeniero de software que trabaja remotamente, pensé que mudarme a este lugar tranquilo sería perfecto para evitar el caos de la vida de la ciudad. Mi abuelo siempre había hablado de lo pacífico que era aquí afuera, y honestamente, después de tratar con plazos y tráfico durante años, estaba listo para algo de tranquilidad. La cabaña se sienta en lo que pensé que era solo un pedazo de tierra con un lago privado, perfecto para mi nuevo hobby de pesca. Cada domingo por la mañana se había convertido en un ritual, agarraba la vieja caña de pesca de mi abuelo, hacía un termo de café, y bajaba al agua alrededor de las 7 de la mañana. El lago era precioso a la luz temprana, la niebla salía de la superficie, los pájaros llamando desde los árboles. Era exactamente el tipo de paz que había estado anhelando. Willowbrook Estates JOA se sentó junto a mi propiedad, un pequeño desarrollo con quizás 20 casas. Parecían bastante lejos como para no molestarnos. O eso pensé. Ese domingo en particular empezó como cualquier otro. Estaba sentado en mi punto habitual junto al borde del agua, café vapor en el aire fresco de la mañana, cuando oí voces acercándose. Voces fuertes. Miré hacia arriba para ver a una mujer caminando hacia mí con otros 2 siguiendo atrás. Probablemente tenía 30 años, el pelo rubio se tiró hacia atrás, llevando lo que parecía una ropa de entrenamiento cara que de alguna manera se las arregló para parecer barata en ella. La forma en que caminó gritando complejo de autoridad, y su voz se llevó a través del agua como quería que todo el vecindario escuchara. Disculpe, dijo cuando se acercó lo suficiente. ¿Qué estás haciendo en nuestra zona de recreación comunitaria? Pepe, pensando que tal vez había oído mal. ¿Espacio comunitario de recreación? Estaba sentado en mi propia propiedad junto a mi propio lago. Me senté mi café y me volví a enfrentarla completamente, tratando de mantener la calma y la amistad. Lo siento, creo que hay cierta confusión. Esta es mi propiedad. La heredé de mi abuelo. Su rostro se torció inmediatamente en el tipo de expresión que me dijo que no iba a ser un simple malentendido. Puso las manos en las caderas y me dio una mirada como si hubiera dicho ser el presidente. ¿Su propiedad? Se burló. Este lago es propiedad comunitaria compartida para los residentes de Willowbrook Estates solamente. Usted está invadiendo propiedad privada. Detrás de ella, los otros 2 asintieron, aunque parecían menos seguros. Podía sentir mi paciencia desbordando pero mantuve mi voz. Señora, puedo asegurarle que esta es mi tierra. Tengo toda la documentación si quiere verla. En realidad se rió, un sonido agudo y desagradable que hizo que las aves tomaran vuelo desde los árboles cercanos. Cualquiera puede reclamar la propiedad, dijo, goteando voz con condescendencia. Cualquiera puede inventar historias sobre heredar propiedades. ¿Tiene usted documentación ahora mismo? ¿Puede probarlo en este instante? Me he dirigido hacia la cabaña. Los papeles están en mi casa, que está justo allí. Porque yo vivo aquí. Ella sacudió la cabeza como si fuera un niño mintiendo sobre los deberes. Cualquiera puede alquilar un lugar y fingir que es dueño de él. Soy Ruby Sinclair, presidente de la Willowbrook Estates JOA, y conozco a cada propietario de esta zona. Tú no eres uno de ellos. La conversación se estaba volviendo más surrealista por minuto. Aquí estaba, sentado en mi propia tierra, siendo dicho que estaba invadiendo por alguien que aparentemente nunca se molestó en comprobar los límites de propiedad. Intenté una vez más ser razonable. Señora Sinclair, entiendo su preocupación, pero puedo demostrar fácilmente la propiedad. Si quiere caminar a mi casa, puedo mostrarle la escritura ahora mismo. Cruzó los brazos y sacudió la cabeza firmemente.
No voy a ningún lado con un extraño que se niega a abandonar nuestra propiedad comunitaria. Si no te vas inmediatamente, voy a llamar a la policía. Casi me reí de lo absurdo de todo. Señora, puede llamar a la policía. Pueden verificar mi propiedad tan fácilmente como pueda. Pensé que eso terminaría. Seguramente, cuando se enfrenta a la posibilidad de tener que explicar a la policía por qué estaba acosando a un propietario de propiedad, ella se retiró. Estaba equivocado. Ruby Sinclair sacó su teléfono y, sin romper contacto visual, marcó al 911. Sí, necesito informar a un hombre sospechoso que acecha cerca de casas con niños, dijo, de repente cambiando a un tono preocupado y asustado completamente diferente de su anterior agresión. Se niega a abandonar nuestra propiedad comunitaria, y ha estado sentado aquí viendo nuestro barrio. Me temo que podría ser peligroso. La miré sin creer. Ella estaba mintiendo a un despacho de emergencia sobre que yo era una especie de amenaza. La forma casual en que ella retorció la situación en algo siniestro era impresionante en su audacia. Mientras escuchaba a Ruby mentir al 911 sobre mí, me di cuenta de que esto ya no era solo sobre pescar. Esta mujer acaba de declarar la guerra a la persona equivocada y no tenía ni idea de lo que acababa de empezar. El lunes por la mañana trajo un despierto grosero en la forma del sheriff Hank Bradley de pie en mi porche delantero. Era un tipo sólido de mediana edad con una cara meteorológica que sugirió que había visto todo tipo de drama de pueblo pequeño imaginable. Cuando me pidió que me alejara temporalmente de la zona del lago para evitar más disputas, pude ver en su expresión que solo trataba de mantener la paz. Le dije que cumpliría por ahora, pero estaría demostrando mi propiedad muy pronto. Él asintió con la cansada paciencia de alguien que había tratado con las quejas de la JOA antes y se fue, probablemente esperando que esto se volara tranquilamente. Una hora después de que el sheriff se fue, encontré un aviso amarillo brillante grabado a mi puerta principal. Parecía oficial, completa con el membrete JOA y todo. Aviso de la violación sobre la propiedad comunitaria se lee en negrita, fine $200 por día hasta que la violación se coronará. La facilidad de cumplir con la ley puede ser resuelta en la acción legal. En la parte inferior, escrita a mano con tinta roja, segunda apoticia resultar en la policía inmediata. R. Sinclair, presidente de la JOA. La audacia de ello me hizo reír en voz alta. Aquí había alguien que me multaba por usar mi propiedad. Ese aviso fue el empujón que necesitaba para dejar de ser educado y empezar a ser. Pasé el lunes por la mañana rompiendo el viejo archivador de mi abuelo, buscando cada pedazo de documentación relacionada con la propiedad. El abuelo siempre ha sido meticuloso con el papeleo. Encontré carpetas que datan de décadas, certificados de nacimiento, pólizas de seguros, registros fiscales y finalmente un sobre de Manila marcado Lake Property. Dentro, encontré exactamente lo que estaba buscando, la escritura de propiedad fechada en 1985, mostrando claramente que Benjamin Clark Sr. había comprado 45 acres de tierra, incluyendo un lago natural y todo el territorio circundante. Pero esa no fue la parte impactante. Al difundir el mapa de encuesta que vino con la escritura, me di cuenta del alcance completo de lo que había heredado. Las 45 hectáreas no solo cubrieron el lago y la zona inmediata alrededor de mi cabaña, la línea de propiedad se extendió mucho más allá de lo que había asumido que estaba vacía en el lago. Según la encuesta, todo el desarrollo de Willowbrook Estates fue construido en tierras que me pertenecían. Cada casa en la preciosa JOA de Ruby estaba sentada en mi propiedad. Me hundí en mi silla de cocina, mirando los documentos que se extendían sobre la mesa, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mis manos temblaban mientras rastreaba las líneas de propiedad con mi dedo, comprobando y reexaminando los límites. Esto no podría ser real. Tenía un vecindario entero. La mujer que me gritaba por invadir estaba viviendo en mi tierra. Empecé a reírme, no una risa feliz, sino la clase de risa histérica que viene cuando la realidad se vuelve tan absurda que tu cerebro no puede manejarlo. Debo haber estado sentado allí durante 20 minutos mirando esos papeles y sacudiendo mi cabeza con incredulidad. De repente, fragmentos de recuerdos flotaron de nuevo. Recordé que mi abuelo recibía llamadas tensas detrás de su puerta de estudio. Una Navidad, cuando tenía unos 12 años, comenzó a decir algo sobre esas personas en Willowbrook, pero paró la mitad de la frase y cambió el tema. Le pregunté sobre eso más tarde, pero sonrió y dijo, algunas batallas no valen la pena pelear hasta que tengas que hacerlo, Benjamin. En ese momento, pensé que estaba siendo demasiado filosófico. Ahora, me di cuenta de que había estado tratando de evitarme exactamente este tipo de drama.
¿Cómo se ha construido un desarrollo de vivienda entero en mi tierra sin mi conocimiento? Seguí investigando los archivos hasta que encontré la respuesta, un acuerdo de arrendamiento marcado por carpetas. Aparentemente, en 1987, mi abuelo había alquilado la tierra a una empresa de desarrollo. Los términos se explicaban claramente: el desarrollador podía construir viviendas residenciales, pero el propietario original conservaba la propiedad del lago y tenía derecho a acceder a ella sin interferencias. Lo más importante es que el contrato de arrendamiento podría terminarse si se violaran los términos. Mientras leía el contrato de arrendamiento, algo cambió dentro de mí. Esto ya no se trataba de pescar. Era sobre respeto, límites, y el hecho de que Ruby me había estado acosando en mi propiedad mientras vivía en tierras que técnicamente poseía. El retiro tranquilo y pacífico que había estado planeando de repente se sintió menos importante que enseñarle a alguien una lección sobre suponer que saben mejor que todos los demás. No fui solo víctima del acoso de la Joa, yo era el propietario. Mientras descubría que poseía la mitad del barrio, Ruby estaba aparentemente ocupado difundiendo la palabra sobre el extraño peligroso en medio de ellos. Por la ventana de mi cocina, la veía hablando animadamente con varios vecinos, gestando hacia mi casa y sacudiendo la cabeza dramáticamente. Para el lunes por la tarde, los vecinos que una vez me saludaron estaban cruzando al otro lado de la calle. Una madre acercó a sus hijos cuando me vio revisando mi buzón. La campaña de Ruby de asesinato de carácter estaba funcionando. La belleza de la situación no se perdió en mí. Aquí estaba Ruby, parado en mi tierra, diciéndole a mis inquilinos que estaba invadiendo. Estaba usando mi lago como justificación para su autoridad, completamente ignorando que no tenía ninguna posición legal. Era como ver a alguien construir un castillo de arena a la marea baja, confiado en que habían encontrado el lugar perfecto, sin darse cuenta de que las olas estaban entrando. Decidí dejarla seguir construyendo ese castillo de arena por un tiempo más. El lunes por la noche, señora Nora Bittman apareció en mi puerta trasera, llevando un plato de galletas y llevando el tipo de sonrisa sabiendo que inmediatamente me dijo que tenía información que necesitaba. Nora tenía 71 años, en punto como una tacha, y había vivido en la zona desde antes de que existiera la Joa. Recuerdo cuando tu abuelo trató con los problemáticos, dijo cuando la invité a tomar café. Ruby había intentado esto exactamente en el 95 cuando se mudó aquí por primera vez. Le tomó 3 meses a tu abuelo cansarse de sus tonterías. ¿Qué pasó? Pregunté, sospechando que sabía la respuesta. Lo mismo que va a pasar ahora, se ríe, revolviendo su café. Tu abuelo era un hombre paciente pero no toleraba a los matones. Dejó que Ruby se hiciera el ridículo durante meses, documentó todo lo que hizo, y un día invitó a todo el barrio a una barbacoa, justo allí junto al lago. Difundió todos sus documentos de propiedad para que todos vieran. Pobre Ruby se volvió blanco como una sábana cuando se dio cuenta de que había estado acosando al propietario. Los ojos de Nora brillaron de mala manera. Después de eso, ella era mucho más tranquila. Mirando el mapa de la encuesta de nuevo, no pude evitar sonreír. Ruby estaba parado en mi tierra, gritando sobre mi invasión. Ella no lo sabía todavía. Y iba a dejar que siguiera cavando ese agujero hasta que no pudo salir. El martes por la tarde trajo un nuevo nivel de absurdo. Desde mi ventana de cocina, vi a Ruby organizando lo que aparentemente estaba llamando a una patrulla de seguridad de la Joa. 6 residentes se habían reunido en la zona común con sillas plegables, tablas de portapapeles y lo que parecían walkie-talkies. Estaban estableciendo algún tipo de control entre mi casa y el lago, completado con letras hechas a mano que decían comunidad privada, no trespassing en letras rojas negras. Ruby dirigía la operación como un general preparándose para la batalla, señalando y gestando mientras los otros asintieron junto con diversos grados de entusiasmo. Toda la escena fue lo suficientemente surrealista como para que tuviera que coger mi teléfono y empezar a grabar. Aquí había adultos sentados en sillas de césped en mi propiedad preparándose para impedir que accediera a mi propio lago. Ruby los había convencido de alguna manera de que yo era una amenaza que necesitaban organizar turnos para vigilar a los intrusos. Podía oír su voz que cruzaba el agua mientras ella informaba a sus voluntarios. Recuerda, si se acerca, no se involucre directamente. Documenten todo y pidan refuerzos inmediatamente. Refuerzos. Tenían procedimientos de respaldo para tratar con un tipo que solo quería ir a pescar. Decidí probar su determinación. Alrededor de las 18, salí de mi casa llevando mis artes de pesca, moviéndome lenta y deliberadamente hacia el lago. La reacción fue inmediata. Ruby saltó de su silla como si se hubiera sorprendido,
agitando los brazos a los otros patrulleros. Ahí está. ¿No es un? Los otros residentes se metieron en sus pies, tablas y teléfonos a la orden. Tuve que admirar su dedicación, aunque su causa fuera completamente equivocada. Señor, no puede pasar este punto, anunció Ruby, entrando directamente en mi camino. Esta es propiedad privada perteneciente a la comunidad de Willowbrook Estates. Dejé de caminar y la miré con lo que esperaba era una expresión paciente. Señorita Sinclair, tiene toda la razón. Esto es propiedad privada. Ella asintió triunfantemente, perdiendo la implicación completamente. Finalmente, algún reconocimiento de nuestros derechos. Ahora, por favor, dé la vuelta y váyase inmediatamente. Casi me sentí mal por ella. Estaba tan cerca de entender la verdad, pero tan lejos de comprender la realidad de su situación. Ahí es cuando la señora Nora decidió hacer su apariencia. Ella se acercó a nuestro pequeño enfrentamiento con la confianza casual de alguien que había visto esta película antes. Ruby querida, dijo en el tono de una maestra que se dirigía a un estudiante lento, ¿no aprendiste nada de la última vez que lo intentaste? La cara de Ruby se enrojeció. Señora Whitman, esto no es asunto suyo. Estamos protegiendo a nuestra comunidad de un intruso. Nora se ríe y sacudió la cabeza. Cariño, has probado esto exactamente con el abuelo de Benjamin en el 95, ¿cómo te fue? El contexto histórico señora Nora proveyó fue iluminador para todos los presentes, excepto aparentemente Ruby. Tu abuelo era tan paciente con ella, continuó Nora, mirándome con obvio afecto. Organizó patrullas, llamó a la policía, incluso trató de involucrar al condado. Él sonrió y dejó que se agotara hasta que ella estuviera lista para escuchar la razón. Ruby se estaba agitando más por minuto. Eso fue completamente diferente. Eso fue un malentendido. Nora levantó una ceja. ¿Lo fue? Porque me parece que estás cometiendo el mismo error otra vez. Mientras estábamos teniendo esta conversación iluminadora, noté que algunos de los otros miembros de la patrulla estaban empezando a parecer incómodos. Unos susurraban entre sí, y una mujer seguía mirando entre Ruby y la señora Nora como si estuviera viendo un partido de tenis. Las semillas de duda estaban siendo plantadas. Podía ver que la absoluta certeza de Ruby comenzaba a oscilar, aunque no estuviera lista para admitirlo todavía. La respuesta de Ruby a la duda era predecible, doble y más fuerte. Señora Whitman, está confundida con el pasado y no está ayudando a la situación actual. Este hombre ha estado acosando a nuestra comunidad, y tenemos todo el derecho de protegernos. Se dirigió a los otros miembros de la patrulla como si estuviera dando un discurso de reunión. No podemos permitir que los extranjeros nos intimiden para que renuncien a nuestros derechos. Este es nuestro barrio, nuestro espacio comunitario, y lo defenderemos. Los otros residentes asintieron, pero pude ver la condena vacilando en algunas de sus caras. Me di cuenta de que Ruby no se detendría hasta que hubiera creado algo tan público y dramático que el retroceso sería imposible para ella. Se estaba duplicando porque admitir que estaba equivocada significaría admitir que había estado acosando a una persona inocente y su ego no podía soportar ese tipo de golpe. Así que tomé una decisión que terminaría esto rápidamente o le daría suficiente cuerda para colgarse completamente. Sonreí y asintié a la patrulla. Ustedes disfruten su noche. Estaré dentro si alguien necesita hablar. Con eso, me di la vuelta y volví a mi casa, dejando a Ruby parado allí con la boca abierta. Ver a Ruby trabajar en un frenesí por proteger tierras que en realidad era mía, decidí que era hora de dejar de jugar a la defensa. La señora Nora tenía razón, algunas personas solo aprenden de la manera difícil. El jueves por la mañana llegó con el sonido del coche patrulla del sheriff Bradley tirando hacia mi entrada. Esta vez, no parecía un hombre que solo estaba tratando de mantener la paz. Salió con los lentos y deliberados movimientos de alguien realmente cansado de lidiar con el mismo problema una y otra vez. Señor Clark, dijo al abrir mi puerta principal, necesito hablar con usted sobre una queja formal que ha sido presentada. La palabra formal llamó mi atención inmediatamente. Ruby había intensificado esto más allá del drama del barrio hacia negocios oficiales de la policía. Según el sheriff Bradley, Ruby había llamado a la estación el miércoles por la noche, diciendo que había violado una orden de alejamiento acercándose a la zona del lago. El problema era, no existía una orden de alejamiento de esa índole. También había exigido mi detención inmediata por allanamiento criminal y amenazado con llamar a la policía estatal si las fuerzas locales no tomaban medidas. Había creado un registro oficial. El sheriff explicó esto con un tono que sugirió que estaba tan frustrado como yo.
Tengo que investigar esto correctamente, aunque sospecho que está perdiendo el tiempo de todos. Ruby llegó a mi casa unos 10 minutos después del sheriff, siguiendo a otros 3 miembros de la JOA como ella dirigía una delegación a las Naciones Unidas. Ella se había preparado para este momento con la clase de minuciosidad que habría sido admirable si no fuera tan completamente equivocada. Llevaba una carpeta gruesa llena de fotografías impresas, declaraciones de testigos, y lo que parecía como estatutos de la JOA destacados en marcador amarillo. Sheriff Bradley, anunció, tengo pruebas exhaustivas del comportamiento criminal de este hombre y el acoso de nuestra comunidad. La presentación de pruebas fue una clase maestra en narración selectiva. Ruby tenía fotografías de mí caminando hacia el lago, sentado junto al agua, e incluso hablando con la señora Nora en mi propio patio trasero. Había escrito declaraciones de residentes que describían cómo mi presencia los hacía sentirse inseguros y amenazados. Incluso tenía una línea de tiempo de eventos que lo hacían sonar como si estuviera realizando algún tipo de operación de vigilancia en lugar de intentar disfrutar de mi café matinal junto al agua. El esfuerzo que había puesto en documentar mis actividades totalmente legales fue casi impresionante. El sheriff Bradley examinó su evidencia con la expresión paciente de alguien que había visto muchas disputas de vecinos en su carrera. Cuando terminó su presentación, se volvió hacia mí. Señor Clark, ¿tiene alguna documentación sobre su propiedad? Le entregué la escritura que había recuperado de los archivos de mi abuelo. Lo miró cuidadosamente, comparando el mapa de encuesta que había incluido. Luego pasó varios minutos comprobando la descripción legal de lo que parecía ser registros del condado en su teléfono. Sinclair, dijo el sheriff Bradley, finalmente, esta documentación parece ser legítima. Señor Clark, usted es dueño de esta propiedad según los registros del condado. La cara de Ruby atravesó varios cambios de color interesantes. Eso es imposible. Esos documentos tienen que ser falsificados. Cualquiera puede falsificar papeleo. El sheriff le sacudió la cabeza. Señora, los he verificado a través de la base de datos del condado. Son genuinos. La respuesta de Ruby fue acusar al sheriff de incompetencia y amenazar con llamar a la policía estatal, porque claramente había una conspiración para protegerme. Ahí fue cuando Ruby realmente se fue de los rieles. Sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas allí en mi entrada, primero a la oficina del sheriff del condado, pidiendo hablar con el supervisor del sheriff Bradley, luego a lo que sonaba como una estación de noticias local, afirmando que la policía no protegería a los ciudadanos de un hombre inestable. ¿Quién amenaza a las familias? Finalmente, llamó a alguien que ella decía que era abogado, hablando lo suficientemente alto para que todos nosotros supiéramos de presentar demandas por mala conducta policial y de no proteger a la comunidad. La transformación del comportamiento de Ruby fue sorprendente. Lo que había comenzado como una protección comunitaria equivocada se había convertido en algo mucho más desesperado y desesperado. Estaba haciendo acusaciones salvajes, amenazando con actuar legalmente contra las fuerzas de la ley, y creando narrativas cada vez más dramáticas sobre el peligro que supuestamente representaba. El sheriff Bradley vio esta actuación con creciente preocupación, y pude verlo haciendo notas sobre su comportamiento. Esto ya no era solo una disputa de propiedad. Ruby estaba demostrando que podría tener algunos problemas serios que aceptaban la realidad. Después de que Ruby terminó sus llamadas y se fue con su séquito, el sheriff Bradley se quedó atrás para hablar conmigo en privado. Señor Clark, quiero que sepas que tu documentación se comprueba completamente, tu propiedad, incluyendo el lago. Pero también quiero que sepas que ha creado una queja oficial, lo que significa que tengo que seguir los procedimientos adecuados. Se detuvo, pareciendo cansado. Mi consejo, documenta todo lo que hace de ahora en adelante. Guarda registros de cada interacción, cada amenaza, cada falsa afirmación. Algo me dice que esto no ha terminado. Cuando Ruby amenazó con llevarlo a los medios de comunicación si la policía no actuaba, me di cuenta de que estaba a punto de darme la oportunidad perfecta. Quería un foro público. Le daría uno que nunca olvidaría. El lunes de la semana siguiente trajo una escalada, incluso yo no esperaba. Una camioneta local de noticias se acercó a la zona común de Willowbrook Estates a las 9 en punto, seguida de la plata de Ruby Honda Civic. Aparentemente, ella había pasado el fin de semana organizando lo que estaba convocando una conferencia de prensa para exponer el fracaso de las fuerzas locales de seguridad para proteger a los ciudadanos. Mirando desde mi ventana de cocina, la veía dirigiendo a la tripulación de cámaras para que se instalara frente a mi casa, posicionándose como el valiente líder de la comunidad que se habla contra la injusticia.
Ruby se había vestido para la ocasión en lo que parecía ser su traje más profesional, una chaqueta azul de la marina que había visto días mejores y una blusa blanca que se ajustaba nerviosamente. Había reunido a 15 residentes de la JOA para apoyarse a ella como ciudadanos preocupados, aunque noté que varios parecían menos que entusiasmados por ser parte de esta producción. Señora Patterson de 3 Casas Down seguía revisando su reloj, y el señor Henderson parecía estar cuestionando sus opciones de vida. La actuación comenzó rápidamente a las 9:15. Ruby se acercó al micrófono que la tripulación había instalado y lanzado en lo que sonaba como un discurso preparado. Estamos siendo aterrorizados por un individuo inestable que se niega a seguir las reglas comunitarias y amenaza a los residentes a diario, anunció, su voz que transporta el agua con una intensidad dramática. Este hombre vive solo, se mantiene para sí mismo, y ha mostrado un comportamiento agresivo hacia las familias con hijos. La policía local se ha negado a tomar medidas a pesar de nuestras reiteradas peticiones de protección. Desde mi punto de vista en la cocina, tuve que admirar la calidad teatral de la presentación de Ruby. Ella señaló dramáticamente hacia mi casa cuando mencionó la amenaza, gestó enfáticamente cuando describía mi comportamiento agresivo, e incluso logró trabajar en lo que parecía ser una verdadera emoción cuando hablaba del miedo por la seguridad de nuestros hijos. Si no hubiera sabido que estaba hablando de que quería pescar en mi propio lago, podría haber estado convencido de que era una especie de criminal peligroso. Mientras Ruby estaba actuando para las cámaras, estaba preparando mi propia documentación. Había pasado el fin de semana organizando cada pedazo de papeleo relacionado con mi propiedad, creando una carpeta que incluía el título original, el mapa de encuestas, el contrato de arrendamiento con la empresa de desarrollo y los registros del condado que confirmaban mi propiedad. También había imprimido fotografías de los puestos de las redes sociales de Ruby donde había estado difundiendo historias cada vez más salvajes sobre mi comportamiento amenazante y actividades sospechosas. A mitad de la conferencia de prensa de Ruby, decidí que era hora de hacer algunas llamadas mías. Primero, llamé al sheriff Bradley para que le hiciera saber sobre el evento de los medios que sucedía en mi propiedad y solicitar su presencia para evitar cualquier otro acoso. Luego llamé a la señora Nora a preguntar si estaría dispuesta a servir como testigo del contexto histórico de la propiedad. Finalmente, envié un mensaje a mi primo Marcus, que era abogado de bienes raíces, pidiéndole que estuviera en espera por si necesitaba consulta legal. La presentación de Ruby estaba llegando a su clímax cuando anunció que la comunidad estaba dispuesta a tomar medidas directas si la policía no los protegía. No podemos vivir con miedo en nuestro propio barrio, declaró. Su voz se levantó con una indignación justa. Si la policía no elimina esta amenaza, entonces nos veremos obligados a protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias por cualquier medio necesario. La reportera, a su favor, parecía algo escéptico sobre esta reclamación y le pidió a Ruby que aclarara qué tipo de acción directa estaba planeando. Formaremos un reloj de barrio que opera 24 horas al día, anunció Ruby. Documentaremos cada movimiento que haga este individuo, y nos aseguraremos de que sepa que estamos observando. No nos intimidaremos en nuestra propia comunidad. Detrás de ella, varios de los residentes se estaban desplazando incómodamente, y pude ver al menos 2 personas alejándose de él en silencio. La idea de realizar vigilancia de las 24 horas sobre un vecino aparentemente fue un paso demasiado lejos para algunos de los partidarios de Ruby. Salió con la misma expresión cansada que había usado durante nuestros encuentros anteriores, pero esta vez llevaba una carpeta que sospeché contenía los resultados de su investigación sobre mi propiedad. Ruby lo vio acercándose e inmediatamente apuntó hacia su dirección. Sheriff Bradley, a tiempo perfecto. Estas cámaras necesitan grabarlo haciendo su trabajo y arrestar al hombre que ha estado amenazando a nuestra comunidad. Ruby estaba a punto de aprenderlo de la manera difícil. Frente a mi casa, Ruby se posicionó como la valiente líder de la comunidad que se enfrentaba a la injusticia. La mañana estaba crujiente y clara, con esa luz de primavera perfecta que hacía que todo pareciera un juego de películas. El lago detrás de mí era espejo quieto, reflejando el cielo azul y los árboles en flor a lo largo de la costa. Era exactamente el tipo de día hermoso que debería haber pasado pescando en paz, no enfrentando los engaños de persecución de un vecino. Ruby había elegido bien su telón de fondo. El tranquilo entorno del lago hizo que sus afirmaciones sobre el peligro y la amenaza parecieran aún más ridículas. Se había vestido para la ocasión en lo que parecía ser su traje más profesional, un blazer azul de la marina que había visto días mejores y una blusa blanca que se ajustaba nerviosamente.
Había reunido a 15 residentes de la Joa para apoyarse a ella como ciudadanos preocupados, aunque noté que varios parecían menos que entusiasmados por ser parte de esta producción. La señora Patterson de 3 casas abajo seguía comprobando su reloj, y el señor Henderson parecía estar cuestionando sus opciones de vida. El grupo se veía más como rehenes que seguidores, se arrastraba los pies y evitaba el contacto visual con la cámara. La actuación comenzó rápidamente a las 9:15. Tuve que darle crédito a Ruby por sus instintos teatrales. Se acercó al micrófono que la tripulación había instalado y lanzó en lo que sonaba como un discurso preparado, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba sus notas. Estamos siendo aterrorizados por un individuo inestable que se niega a seguir las reglas comunitarias y amenaza a los residentes a diario, anunció, su voz que transporta el agua con una intensidad dramática, aunque se rompió ligeramente con la palabra aterrorizada. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Este hombre vive solo, se mantiene para sí mismo, y ha mostrado un comportamiento agresivo hacia las familias con hijos. La policía local se ha negado a tomar medidas a pesar de nuestras reiteradas peticiones de protección. Desde mi punto de vista en la cocina, tuve que admirar la calidad teatral de la presentación de Ruby, incluso cuando me maravillaba de lo completamente equivocada que estaba en todo. Ella señaló dramáticamente hacia mi casa cuando mencionó la amenaza, gestó enfáticamente cuando describía mi supuesta conducta agresiva, e incluso logró trabajar en lo que parecía ser una verdadera emoción cuando hablaba del miedo por la seguridad de nuestros hijos. Su chaqueta seguía subiendo y seguía tirando entre gestos, claramente incómoda con la cámara, pero decidida a ver esto a través. A mitad de su discurso, decidí que era hora de añadir mi propio elemento a la producción. Salí de mi casa a un ritmo casual, llevando mi carpeta de documentación, y me coloqué en el borde de mi propiedad donde sería visible a la cámara. Ruby me notó inmediatamente, y su voz creció más fuerte, más urgente. Ahí está. Puedes ver cómo se esconde, viéndonos, intimidando a nuestras familias. La cabeza de la reportera de noticias giró entre Ruby y yo, claramente entendiendo que parecía amenazante como un vendedor de seguros. Esperé hasta que Ruby se detuvo para respirar, y luego llamé con una voz amistosa, disculpe, ¿podría proporcionar alguna documentación que pudiera ser relevante para su historia? El reportero inmediatamente se animó, sintiendo que podría haber otro lado en esta historia. La cara de Ruby se enrojeció. No le escuches. Es manipulador. Tratará de confundirte con mentiras. Pero ya estaba caminando hacia la tripulación de noticias, moviéndome lentamente y manteniendo mis manos visibles, como si me acercara a un animal asustado. Mientras Ruby estaba actuando para las cámaras, estaba preparando mi propia documentación. Había pasado el fin de semana organizando cada pedazo de papeleo relacionado con mi propiedad, creando una carpeta que incluía el título original, el mapa de encuestas, el acuerdo de arrendamiento con la empresa de desarrollo y los registros del condado que confirmaban mi propiedad. También había imprimido capturas de pantallas de los puestos de las redes sociales de Ruby donde había estado difundiendo historias cada vez más salvajes sobre mi comportamiento amenazante y actividades sospechosas. La presentación de Ruby estaba llegando a su clímax cuando anunció que la comunidad estaba dispuesta a tomar medidas directas si la policía no los protegía. No podemos vivir con miedo en nuestro propio barrio, declaró, su voz se levantó con una indignación justa, aunque tropezó ligeramente con las palabras de acción directa, como no estaba muy segura de lo que quería decir con eso. Si la policía no elimina esta amenaza, entonces nos veremos obligados a protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias por cualquier medio necesario. El reportero, a su favor, parecía algo escéptico y le pidió a Ruby que aclarara qué tipo de acción directa estaba planeando. Formaremos un reloj de barrio que opera 24 horas al día, anunció Ruby, su confianza creciendo al esbozar su plan. Documentaremos cada movimiento que este individuo haga, y nos aseguraremos de que sepa que estamos observando. No nos intimidaremos en nuestra propia comunidad. Detrás de ella, varios residentes se desplazaron incómodamente. Vi al menos a 2 personas alejándose silenciosamente del grupo. La idea de llevar a cabo vigilancia las 24 horas de un vecino aparentemente fue un paso demasiado lejos para algunos de los partidarios de Ruby. Ahí es cuando el periodista hizo la pregunta que más tarde se convertiría en la mordida sonora que definiría toda la historia. Señora Sinclair, está hablando de organizar vigilancia de las 24 horas del día a su vecino. ¿Está usted consciente de que él afirma ser dueño de esta propiedad? El rostro de Ruby pasó por varias expresiones mientras ella trató de procesar la pregunta. Está mintiendo, ella salpicó. Cualquiera puede reclamar cualquier cosa.
Eso no lo hace verdadero. El periodista me miró con expectativa, y sostuve mi carpeta con una sonrisa. Tengo documentación si quieres verla. Fue entonces cuando me di cuenta de que Ruby me había dado el regalo perfecto. Al anunciar su intención de vigilarme y amenazar con la acción directa, ella había confesado en cámara a planificar el acoso de un propietario. Estaba tan enfocada en hacerse parecer una víctima que reveló sus verdaderas intenciones, acosar a alguien que percibió como una amenaza a su autoridad. La reportera de noticias claramente se enteró de la problemática naturaleza de sus declaraciones y tomó nota de su retórica cada vez más agresiva, ya que Ruby exigió mi arresto en televisión en directo. Justo entonces, el coche patrulla del sheriff Bradley se detuvo hasta el área común. Salió con la misma expresión cansada que había usado durante nuestros encuentros anteriores, pero esta vez llevó una carpeta que sospeché contenía los resultados de su investigación sobre mi propiedad. Ruby lo vio acercándose e inmediatamente le apuntó. Sheriff Bradley. Justo a tiempo. Estas cámaras necesitan grabarlo haciendo su trabajo y arrestar al hombre que ha estado amenazando a nuestra comunidad. Ruby estaba a punto de aprender por las malas. El momento de la verdad había llegado, y su desesperada búsqueda de apoyo se encontró con nada más que un incómodo silencio de los residentes que habían estado siguiendo su ejemplo durante las últimas 2 semanas. El sheriff Bradley se adelantó, su expresión seria cuando se dirigía directamente a Ruby. Señora Sinclair, ha hecho múltiples denuncias de policía falsas, organizado campañas de acoso contra el señor Clark y amenazado públicamente con llevar a cabo la vigilancia de un propietario que simplemente intentaba disfrutar de su propia tierra. Estas acciones constituyen acoso criminal y presentan informes falsos. La respuesta de Ruby fue exactamente lo que esperaba, negación completa y escalada. Esto no puede ser legal, gritó, su voz llegando a un lanzamiento que hizo que todos los cercanos vinos. Vivimos aquí. Tenemos derechos. No puedes echarnos de nuestra propia comunidad. Me adelanté, manteniendo mi voz calmada y medida en beneficio de las cámaras de noticias capturando cada momento de esta confrontación. Señora Sinclair, tiene toda la razón en una cosa, vive aquí, y tiene derechos como inquilinos bajo el acuerdo de arrendamiento que firmó mi abuelo, pero no tiene derecho a acosarme en mi propia propiedad. El sheriff Bradley asintió y sacó su bloc de notas. Señora, el señor Clark tiene el derecho legal de pedirle que abandone su propiedad, al igual que cualquier propietario tiene derecho a pedirle a alguien que deje de invadir. Puede irse voluntariamente, o puedo acompañarle fuera de las instalaciones. La elección es suya. Ruby miró a su alrededor frenéticamente, como si esperara que los otros residentes se apresuraran a su defensa. Pero todos estaban estudiosamente evitando el contacto visual. Varios habían caminado tranquilamente hacia sus casas, claramente queriendo no formar parte de lo que estaba sucediendo. Soy el presidente de la JOA. Ruby gritó, como si su título le diera algún tipo de autoridad legal sobre la propiedad. He estado protegiendo a esta comunidad. He estado haciendo mi trabajo. El sheriff Bradley le sacudió la cabeza. Su trabajo como presidente de la JOA no le da el derecho a acosar a los propietarios o a presentar informes policiales falsos. Y ciertamente no le da autoridad sobre tierras que no posee. El reportero estaba capturando todo esto en cámara, a veces mirándome con algo cercano a admirar por lo tranquilo que estaba manejando la situación. Fue entonces cuando decidí ofrecerle a Ruby una salida, una oportunidad para que todos salven de cara mientras establecían límites claros que van hacia adelante. Señorita Sinclair, no quiero que nadie detenga o desaloje. Quiero ser una buena vecina para todos aquí, pero eso requiere respeto mutuo y comprensión de las fronteras de propiedad. Me encanté hacia los residentes restantes a la vista. Estoy dispuesto a elaborar un nuevo acuerdo que permita a todos seguir viviendo aquí pacíficamente, pero tiene que haber algunos cambios. El rostro de Ruby se enrolló a través de la confusión, la esperanza y la sospecha en la rápida sucesión. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó, su voz aún temblaba después de la emocional montaña rusa de los últimos minutos. Saqué un trozo de papel que había preparado antes. Primero, necesitas renunciar como presidente de la JOA inmediatamente. Tu acoso ha creado un ambiente hostil que no toleraré. Segundo, necesitas disculparte públicamente por las falsas acusaciones y acoso. Tercero, la nueva dirección de la JOA debe firmar un acuerdo en que reconozca mis derechos de propiedad y acceso a lagos. La multitud de residentes restantes asintió junto con mis términos, claramente ansiosa por cualquier solución que terminara el drama y dejara que siguieran viviendo en sus casas. Ruby parecía que quería discutir,
pero el sheriff Bradley le aclaró la garganta significativamente. Señorita Sinclair, estos términos son más que generosos, considerando que podría enfrentarse a cargos criminales por acoso y presentar informes falsos. Le aconsejo encargarse de aceptarlos. Los hombros de Ruby se emborracharon en la derrota, ya que se dio cuenta de que no tenía elección. En la propiedad del señor Clark, dije, mi voz apenas sobresale a un susurro. Y me disculpo por cualquier malentendido sobre la propiedad. No fue la disculpa más amable de la historia, pero fue un comienzo. El sheriff Bradley asintió con aprobación. Señorita Sinclair, ya no es bienvenida a la propiedad del señor Clark sin permiso explícito. Si viola esta condición, será arrestada por allanamiento. ¿Se entiende? Ruby asintió miserablemente y comenzó el largo camino de regreso a su casa, seguido por los pocos residentes que habían permanecido leales a su causa. El reportero de noticias envolvió la historia con entrevistas de varios residentes que expresaron alivio de que la situación se había resuelto pacíficamente. La señora Nora dio una sonrisa particularmente entretenida sobre los jóvenes que necesitaban aprender respeto por sus ancianos y propietarios de propiedades, mientras que el sheriff Bradley destacó la importancia de verificar los hechos antes de hacer acusaciones. Mantuve mis comentarios breves, enfatizando que solo quería disfrutar de la propiedad que mi abuelo me había dejado y ser un buen vecino para todos. 3 meses después, la vida se había instalado en una rutina pacífica que mi abuelo habría aprobado. El nuevo presidente de la JOA, un hombre razonable llamado Robert Chen, había firmado un acuerdo formal en el que se reconocieron mis derechos de propiedad y se establecían límites claros para las actividades comunitarias. Ruby había vendido silenciosamente su casa y se había mudado, aparentemente decidiendo que vivir como inquilino en propiedades que había acosado no era una situación viable a largo plazo. La señora Nora se había convertido en una compañía de pesca regular, trayendo café e historias sobre la historia del barrio la mayoría de las mañanas. Aún me senté junto al lago con la caña de pesca de mi abuelo, viendo el sol saliendo sobre el agua y escuchando a los pájaros despertar en los árboles. La paz que había estado buscando cuando me mudé aquí finalmente había llegado, y era aún mejor de lo que imaginaba. A veces veía a niños jugando en sus patios y sus padres saludando de porches, la hostilidad y sospecha de la campaña de Ruby que se olvidó hace mucho. Resulta que cuando se trata a la gente con respeto y honestidad, generalmente responden en especie. La mejor parte de toda la experiencia fue la lección que me enseñó sobre defenderse por ti mismo mientras que todavía era razonable. Podría haber desalojado a todos inmediatamente cuando descubrí que vivían en mi tierra sin acuerdos apropiados. Podría haber presentado cargos penales contra Ruby por acoso y denuncias falsas. En cambio, elegí utilizar la situación como una oportunidad para construir mejores relaciones con mis vecinos mientras establecía límites claros. A veces la mejor victoria no es destruir a tu enemigo, les está enseñando a respetar fronteras mientras construyen algo mejor para todos. Y en las mañanas tranquilas, sentado junto a mi lago con una taza de café y la caña de pescar de mi abuelo, no puedo evitar pensar que se habría sentido orgulloso de cómo todo salió.